por un tema que veníamos tratando en el programa, la pérdida muy fuerte de poder adquisitivo, la caída del salario de los universitarios, tanto de los docentes como no docentes. Estamos en comunicación con Oscar Vallejos, secretario adjunto de la CONADU Histórica. ¿Qué tal, Oscar? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, la decisión, ¿no?, de esta medida de protesta, esta medida de fuerza en reclamo de que se recupere, aunque sea en parte, esta enorme pérdida de poder adquisitivo que han tenido los sueldos universitarios, ¿no? Efectivamente, nosotros venimos de un año muy complejo. Como ustedes saben, quien es ahora presidente, en medio de la campaña, tenía como proyecto arancelar la universidad. Después, cuando vio que eso no tenía pregnancia social, salió a decir que no iba a arancelar la universidad, pero después, una vez gobierno o gobernando, empezó con una estrategia de realmente cerrar la universidad. Así empezamos este año, ¿no? Entonces, ya en el mes de febrero, las universidades empezaron a ver que si no había una actualización presupuestaria, no iban a poder mantenerse abiertas en el sentido más básico, que es que no se iba a poder pagar la luz. Eso sucedió sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, que puso en práctica esa idea de que uno iba a las clases y no estaba en las aulas con las luces apagadas, no había calefacción. Si te tocaba tener clases en el piso 10 había que subir 10 pisos por escalera, etcétera, ¿verdad? Eso se pudo revertir por una acción conjunta entre el Frente Sindical de Universidades Nacionales, es decir, la acción sindical, la acción de la Federación Universitaria Argentina, la FUA, y el CIN, el Consejo de Rectores. Cuando logramos juntarnos y articular, armamos esa marcha enorme del 23 de abril que tuvo como consecuencia que fue la primera acción que el gobierno sintió, digamos, que golpeó al gobierno en el sentido de que dio una visión clara de que la universidad era un bien social y que la sociedad estaba dispuesta a defenderla. Y desde ese tiempo para acá hemos resuelto que la universidad esté abierta, es decir, llega el dinero para pagar la luz y para pagar los gastos de funcionamiento, pero no llega para resolver la cuestión salarial, que ha perdido más del 50%. Recién lo escuchaba usted dando los índices, por ejemplo, de riesgo país, y entonces pensaba esto: ¿cómo está en riesgo el país cuando los salarios son tan bajos, ¿no?, que no se puede vivir, ¿no? Entonces el riesgo país, el índice ese que usted hace Ujú. mención, no tiene que ver con eso, pero lo que quiere decir eso es que sobre todo quienes se dedican al estudio del conocimiento del mundo de las finanzas plantean que la economía neoliberal intenta producir índices sin la matriz social que está de fondo, ¿no? Entonces, nosotros somos un país que está al borde del estallido. Si eso no se produce es porque el gobierno hace poquito tiempo que está, pero los problemas son enormes. Hay un 55% de pobreza en el Bueno, ha país, o habido un sea que, crecimiento muy notorio de la pobreza en los últimos meses, ¿no? Muy ¿no? Y fuerte. entonces, eso, bueno, si los índices estos del mercado internacional midieran eso, bueno, no invertirían en la Argentina. Pero saben también que en estas condiciones y con un gobierno que está rifando lo poco que queda para el país, bueno, entonces es una oportunidad de ganancias extraordinarias, ¿no? Oscar, Así que estamos realmente preocupados. ¿cómo se va a expresar esta medida de fuerza desde la semana que viene en las universidades nacionales? Vamos a un no inicio con una medida de 72 horas de paro, los días lunes 12, martes 13, miércoles 14, con actividades diferentes en cada universidad. El día lunes la universidad va a estar cerrada porque vamos a hacer paro conjunto con los no docentes, que son quienes se encargan de abrir las universidades, y eso va a volver a suceder el 13, perdón, el 20 y el 21, cuando se repitan 48 horas de paro de los no docentes y que los docentes vamos a convocar a un plenario general el día jueves 15 para poder establecer cómo seguimos. Entonces probablemente también estemos de paro los días 20 y 21. Y esa es la tensión que hay, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener la universidad abierta en este contexto de crisis salarial tan enorme que, como usted bien dijo, es más del 50%, ¿no? Y en algunos sectores, sobre todo los salarios más bajos, han tenido una pérdida cercana al 70% de su ingreso. Y eso, aunque parezca que estoy ficcionando, es real. Los que recién ingresan
a la docencia, venían cobrando lo que se llama una garantía salarial, que establecía más o menos un 30% por sobre lo que tendría que cobrar, ¿no? Entonces la garantía quiere decir, miren, ningún docente puede cobrar menos, ahora es lo que se está discutiendo con el gobierno nacional, ¿no? Que no hay acuerdo, pero imagínense, el gobierno nacional dijo 450.000 pesos en julio es el salario que ningún docente puede cobrar. Los docentes universitarios estamos muy por debajo de eso, ¿no? Entonces, de eso se trata la situación alarmante que vive la universidad, porque esa garantía salarial había sido un modo de sacar los salarios más bajos a flote, y entonces hoy tenemos un contraste entre salarios por debajo de la línea de la pobreza y los salarios que apenas empiezan a ganarle a la pobreza, empezamos a tributar impuestos a las ganancias. El gobierno nacional dice, pone otras cifras sobre la mesa, dice que ha habido aumentos importantes, por ejemplo en los gastos de funcionamiento, que también algunos cargos han tenido incrementos de más del 70%. ¿Estas cifras de las que habla el gobierno son reales? ¿Están hablando de dos cosas distintas? Mire, como toda mentira, algo de realidad hay. Es real que hubo un 70%, pero lo que también hay que decir es que la inflación fue el doble de eso, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa con eso que se perdió? Y esa es la discusión. El gobierno no quiere ofrecer una pauta de recuperación del salario y en realidad estamos, en la universidad eso se ve más, porque los salarios nuestros venían siendo bajos y entonces cuando los atacás, los salarios quedan muy bajos, digamos, ¿no? Pero es también lo que le está pasando a jubiladas y jubilados. El gobierno que dijo, voy a atacar la jubilación con todo lo que se pueda, la bajó, y ahora quiere dar mes a mes lo que da la inflación. Pero una vez que hubo un shock tan enorme que después empieza entonces a equipararse con la inflación, pero la pérdida inicial no la quieren eh, volver a establecer, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, ese es el debate que hay en este momento. ¿Ven la Nosotros tenemos una posibilidad de que pérdida esa, muy grande. ¿ven la posibilidad de que esa discusión se encamine? Mire, la última reunión, o la única, podríamos decir, que tuvimos con la ministra Petovelo, ella reconoció una diferencia, un retraso salarial del orden del 40%. Y se fue de esa reunión diciendo, me comprometo a dos cosas, a conseguir la plata en economía y a tener una nueva reunión donde podamos encauzar los problemas. Eso no sucedió. Y eso, la ministra nos dijo, y reclámenme si eso si no cumplo eso. Pues bien, la ministra no cumplió. Y desde ese momento nosotros quedamos sin interlocutores del Ministerio de Capital Humano, ¿no? ¿Y qué quiere decir interlocutores? No hay paritarias, porque la gestión llamó ahora a una paritaria el día viernes de esta semana, a las 5 de la tarde. Nosotros entendemos que llama a la paritaria con vistas a romper el paro, ¿se entiende? Uh-huh. Pero veremos el viernes si ofrecen algo. No hay ninguna expectativa. Los rumores, porque como mantiene el gobierno, este es bien idiosincrásico. Las organizaciones sindicales más representativas no estamos dialogando con el gobierno, y el gobierno dialoga con una de las organizaciones con menos afiliados, ¿no? Y entonces eso también es curioso porque no puede acordar nada con esa organización, pero es como su portavoz. Y entonces se decía, vamos a hacer una reunión con economía y con jefatura de gabinete. Parece que ahora ni siquiera va a pasar eso. Entonces, el gobierno sigue teniendo maniobras dilatorias para dar el salario real, un incremento real del salario, y por eso es que vamos al conflicto, digamos, ¿no? Nosotros como docentes queremos dar clases, queremos hacer investigación, queremos hacer extensión, queremos hacer lo que se llama el escaneo de las fronteras del conocimiento, queremos poder viajar a los congresos nacionales e internacionales, queremos poder publicar en revistas de alto impacto. Para eso se necesita presupuesto, buenos salarios y el sostenimiento de las actividades académicas. En este contexto no estamos pudiendo sostener Uh-huh. eso. Oscar, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Oscar Vallejo, secretario adjunto de la CONADU Histórica. Bueno, 12, 13 y 14, la semana que viene, hay un paro del Frente Sindical de Universidades Nacionales, no inicio del segundo cuatrimestre, en reclamo, lo que decía Oscar Vallejo, ¿no?, por los salarios que han quedado muy atrasados en las universidades nacionales.